Se trata de Milko Schwarman, que es un especialista en el tema marítimo. Tuvo también alguna participación en Greenpeace. Hace muchos años que viene hablando de la depredación pesquera allí en la milla 200 o milla 201, un tema que se ha potenciado nuevamente a partir de un vuelo que hizo el cineasta, estamos hablando de Enrique Piñeiro, que llevó gente, bueno, el debate que se generó en torno a quiénes eran los pasajeros de esa cuestión, pero se pierde de vista el punto central, que es mostrar precisamente lo que estamos sufriendo en la Argentina con esta depredación. Milko, bueno, Luis Luján te saluda junto a Jackie Rivero y Lorena Asís desde la 100.1. Gracias por atendernos, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, un gusto siempre hablar con ustedes. ¿Hay algo nuevo en torno a esto o la depredación sigue como venía? Sí, tenemos algunas noticias nuevas y es que la flota está aumentando, llegan cada vez antes. Lamentablemente el problema más grave es que en algún momento el ecosistema nos va a hacer pagar el precio, digamos, ¿no? Cada año se captura más embarcaciones. Tengo una estadística, hace 20 años se estimaba que eran 200 embarcaciones. Hoy estamos hablando de 600 barcos que pescan sin ningún tipo de control, que no respetan temporada, tamaño, descarte, fauna acompañante, capturan tiburones, lobos marinos, elefantes marinos, o sea, una depredación terrible, sin control de ningún estado, y que a su vez lo más grave es que no sabemos cuánto están capturando, exactamente la edad de las especies, y esto nos hace caminar como con los ojos vendados por el borde del precipicio y con el riesgo de un colapso ambiental, ¿no? Claro. Veía una imagen que compartiste en tu cuenta de Twitter, satelital, donde se aprecia precisamente esta ciudad flotante que tenemos frente acá, Comodoro Rivadavia, están instalados porque tenemos el agujero azul acá en esta zona. Y es notable que no hay una reacción, uno no ve la reacción que desearía en el poder político, en los reclamos internacionales, la unión que tiene que haber con todos los países que son afectados, porque tenemos una ciudad acá, pero también esta misma ciudad se traslada desde la zona de Perú, Chile, siguiendo precisamente todas las especies, ¿no? Depredan alrededor o sea, el Pacífico, el Atlántico, y parece que nadie los puede detener. Así es, unos 200 barcos de estos 600 que comentaba, que son chinos, también pescan en el Pacífico, porque el calamar del Pacífico, el calamar gigante se llama, es el más capturado del mundo, y el segundo más capturado del mundo es el calamar del Atlántico Sur, el Iliex argentino. Sí. Hay unos 200 barcos que van de un lado al otro, según cómo cambia la temporada. En el verano están en el Atlántico, en el otoño-invierno en el Pacífico, y también allí causan una alta depredación. Pero tengamos en cuenta algo, la flota del Pacífico se conformó recién en el año 2018, se la detectó en el año 2020, y en el año 2021, en tan solo un año, el gobierno de Ecuador y de la región del Pacífico lograron que la flota se aleje 50 millas de su zona económica exclusiva. O sea, ¿qué significa? Argentina hace 40 años tiene esta flota, hay ingresos de pesca ilegal casi todos los años, ha habido, el último fue en 2020, y no hemos logrado ningún cambio. Ecuador en un año logró que se alejen 50 millas, nosotros los tenemos en la milla 200, como le llaman, alambrando en la jerga, y a veces ingresando ilegalmente, y Ecuador en un año de haberlos descubierto sin tener ingresos de pesca ilegal, y una flota mucho de menor dimensión y de un solo país, un problema mucho menos grave, en un año logró que se alejaran 50. O sea, claramente tenemos un ejemplo de que el esfuerzo diplomático, el trabajo político logra resultados. El problema es que en nuestro país, y no es una cuestión de esta administración, sino de las anteriores también, no se ejecuta el músculo diplomático. O sea, tenemos a la prefectura y a la Armada arriesgando la vida, los pocos recursos que tienen para controlar de que no se metan ilegalmente, pero el aspecto diplomático, el trabajo de la Cancillería, los organismos internacionales, bilateralmente con China. Recordemos que el país que más pesca ilegalmente en los últimos años es China. En el año 2020 se capturaron 2 pesqueros chinos y nunca hubo una protesta diplomática de nuestro país ante China. Claro.
Claro. Para ejemplificar, si se hiciera lo mismo que en Ecuador, esta flota tendría que irse a la milla 250. Se tendría que ir a la milla 250. Mm. O sea, los alejaríamos unos 70 kilómetros donde están hoy. Perdón que estoy en la calle y ahora hacen una alarma, pero lo que vos decías es, vemos el mismo problema todos los años y ninguna iniciativa gubernamental o en organismos internacionales. Ha habido algún trabajo, esto es lo positivo, para no hablar solo de lo negativo. El año pasado la Organización Mundial del Comercio sancionó un nuevo acuerdo que prohíbe los subsidios a la pesca ilegal y no regulada, así es que los subsidios a esta flota, cuando entre en vigor este acuerdo, los gobiernos que los subsidian, porque estos barcos vienen a pescar con combustible que les carga el gobierno, con exenciones impositivas y de otros tipos que son responsabilidad de los gobiernos de bandera, China, Corea del Sur, Taiwán y España. Con este nuevo acuerdo esto va a afectar directamente a la posibilidad de operar de esa flota, así que bueno, esa es una noticia positiva. Argentina trabajó en ese acuerdo a favor de que se aprobara, y ahora es necesario que lo ratifique nuestro país. Ya lo van ratificando 4 países, es necesario que llegue a un mínimo de 60 países, y ya hay un proyecto de ley en el Congreso. O sea, esto es lo positivo, ¿no? Y eso va a tener un impacto directo en esta flota y va a reducir de manera importante la presión pesquera que realizan, porque ya se les va a cortar el subsidio de sus gobiernos. Hola Milko, ¿cómo estás? Acá Lorena. Sabes que te quería hacer una pregunta. Yo, bueno, sigo un poco el tema y observo que siempre la discusión ronda como un recurso económico, ¿no? Si es de la Argentina, si está dentro de las 200 millas, si está fuera en aguas internacionales. Pero, ¿qué se dice acerca del desastre ecológico? Porque 200 millas más, 200 millas menos, el desastre hasta lo podríamos denominar quizás un ecocidio, ¿no? O sea, sobre todo como comenzó la entrevista y nos comentabas que destruyen un montón de especies marinas. Lorena, este es uno de los aspectos más importantes. Está el tema del impacto económico sobre los países costeros. Sobre estas flotas pescan lo mismo que pescan nuestros pescadores, nuestras comunidades pesqueras en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Ecuador. O sea, hay un impacto económico directo. Esto cuesta mano de obra, cuesta empleo y cuesta dinero a nuestros países. Y lo que vos decías, el impacto ambiental ecológico, esto es tal vez lo más grave, porque si tenemos este impacto ambiental ecológico o un colapso, esto va a derivar en peores condiciones laborales y económicas para nuestro país. Recordemos que la pesca es una industria muy importante. En el 2017 Argentina exportó más pescado que carne de vaca, para que tengamos una idea a los oyentes. Y lo que vos decís de la milla 200 es importante porque el impacto es exactamente el mismo si el barco está pescando en la milla 199, claro, que es dentro del mar argentino, o en la 201. No hay ninguna diferencia en el impacto ambiental y tampoco económico. Por esto es importante que lo que pasa en la milla 201 o más allá del mar argentino afecta directamente son las mismas especies y el mismo ecosistema que está dentro del mar argentino. Por eso es necesario buscar una solución a toda esa flota descontrolada, alguna forma de algún organismo de conservación internacional, algún acuerdo entre los países para que los barcos que quieran pescar cumplan con todas las normas ambientales, laborales, sanitarias, tengan observadores a bordo, transmitan su posición satelital, descarguen en puerto y no hagan transbordos para lavar la pesca ilegal en alta mar a barcos nodriza. Así que lo que vos decías es lo más importante. O sea, si un barco está en la milla 199, en la 201, el impacto el daño es el mismo, claro. Es el mismo. De un lado, en la 199, bueno, hay un aspecto jurídico, legal, que sería pesca ilegal, está violando la soberanía y la jurisdicción argentina, pero el impacto es exactamente el mismo. Por eso hay que buscar una solución a lo que pasa afuera también, porque lo que pasa afuera tiene el mismo impacto que lo que pasa adentro en esa zona. Claro, tal cual. Mirko, te saluda Jackie Rivero desde este lado de la radio. ¿Cómo estás? También para hacerte una pregunta que tiene que ver con la difusión o con la concientización de todos estos datos que muy precisamente nos das. Digamos, tenemos un país en donde estamos súper arraigados con el espacio marítimo y pareciese que hay cuestiones justamente del cuidado de los recursos que no están tan
fijos o tan simbolizados o tan claros en los mensajes de difusión que damos o en la vida cotidiana o en los medios. ¿Qué crees que tendríamos que fortalecer desde ese lugar para la concientización de esta realidad que hace un tiempo no estamos enfocando, pero es súper sustancial con las consecuencias que puede traernos? Es tal cual como lo has dicho. Ahí voy a nuevamente ir a los aspectos más positivos y los no tan positivos. En nuestro país ya todos tenemos conciencia, todos sabemos que hay una ciudad flotante, una de las pocas en el mundo. Hay solo 3 regiones en el mundo, una en el Índico, en el Pacífico, en el Atlántico, que ocurre esto. Esto sale en las fotos satelitales de la NASA, todo el planeta ya sabe. O sea, concientización de la sociedad ya hay. Lo que está faltando es concientización de los tomadores de decisión, de los políticos, de nuestros representantes, que pareciera que no conocen la gravedad del problema, no conocen que si no se resuelve a tiempo, en algunos años va a ser muy tarde, y lo más triste es que no sabemos en qué momento va a colapsar el ecosistema si esto sigue así. Y lo otro importante también es tratar de tener información creíble, comprobable. Por ejemplo, usted mencionaba el vuelo de Enrique Piñeiro, que yo entiendo que él lo ha hecho con la mejor voluntad, pero él cometió un grave error en este vuelo y en el vuelo que hizo hace 2 años. Hace 2 años yo nuevamente se lo hice notar, y él sobrevoló una zona en un momento, sobrevoló la milla 200 y dijo: acá a mi derecha están todos los pesqueros ilegales dentro del mar argentino, señalando a un grupo de barcos argentinos. Porque Argentina tiene 80 barcos poteros parecidos a lo que pescan afuera, que también pescan con luces. Y quiero decir, o sea, fue muy bueno el vuelo para mostrar el problema, pero se equivocó, dijo que había docenas de barcos pescando ilegalmente dentro del mar argentino y eran los barcos argentinos, ¿no? Entonces por eso a veces hay que ser muy cuidadoso, porque ¿qué pasa? En ese momento, cuando él hizo el vuelo, había un barco de la Armada, y unos días antes había un barco de Armada y de Prefectura vigilando donde él hizo el vuelo, y no había pesqueros ilegales. Yo hace 20 años que sigo pesqueros ilegales, todos los días entro a diferentes plataformas satelitales, unas que sacan fotos, otras que siguen los rastreadores AIS, y uno sabía que no había ningún pesquero ilegal. O sea, quiero decir, pero volvamos a lo que dijo Lorena, el problema es, más allá de si están adentro o afuera, o sea, el problema es que es el mismo ecosistema, el mismo impacto ambiental, económico, social. Hay que mostrarlo, como hizo Piñeiro y como estamos haciendo ahora, pero ya los ciudadanos ya sabemos bastante del tema. Uno habla en la calle con sus amigos y todos ya saben del tema. Ahora falta que los que tomen las riendas del problema y busquen la solución, porque para eso están en esos cargos de representándonos, es a nuestros funcionarios. Yo les comentaba recién, ya hay un proyecto para que Argentina ratifique la prohibición de subsidios a la pesca ilegal y no reglamentada, que directamente es parte de la solución a ese problema, y está ahí en el Congreso y todavía no se trató. O sea, hay que acelerar un poco los pasos de nuestros representantes. Bueno, esta cuestión en algún momento tendrá solución. A mí me sorprendió algo leyendo sobre la pesca del calamar gigante en Perú, que esta flota que estamos denunciando que son ilegales y todo ese tipo de cuestiones, tienen la libertad de ingresar a los puertos de Perú también. Bueno, hasta hace algunos años, hasta el 2020, toda esta flota se reaprovisionaba, hacía reparaciones, descargaba, cambiaba tripulantes, descargaba tripulantes fallecidos o accidentados debido a que las condiciones de vida a bordo son terribles. El año pasado descargaron un tripulante en Montevideo fallecido por inanición, o sea, se murió de hambre en un barco chino. Entonces, a bordo de estos barcos hay abuso de derechos humanos, esclavitud, o sea, yo le llamo el infierno en el mar. Pero bueno, hasta hace algunos años había solo 2 países que recibían a esta flota, y era Uruguay y Perú. O sea, esta flota no solo, o sea, tienen diferentes formas para poder operar. Una es que su gobierno le subsidien el combustible y otros gastos, y otra es tener puertos cercanos. Así que tenían el puerto de Montevideo y los puertos, no solo el de Lima, sino otros puertos más de Perú. Pero ¿qué ocurrió? En el 2019 el Perú detecta un grupo de barcos chinos que ingresaban a sus puertos a descargar, pero que también hacían pesca ilegal dentro del mar de Perú. Así que Perú implementó una nueva normativa de 2020 en el cual
estos barcos tienen que cumplir con una determinada serie de normas para evitar que le pesquen ilegalmente a ellos, a Perú mismo, así que dejaron de ir a los puertos de Perú. Y el único puerto que recibe a esta flota es el de Montevideo. Permanentemente, por ejemplo, les cuento algo, hablando de esto, anteayer, el jueves, por la madrugada, fue al puerto de Montevideo un barco que se llama Oyang 77 de bandera de Corea. Ese barco fue capturado en 2019 por la prefectura haciendo pesca ilegal dentro del mar argentino. Y anteayer a la madrugada fue al puerto de Montevideo a descargar un tripulante accidentado a bordo. Digamos, un barco que ya fue sentenciado en Nueva Zelanda por abusos a los derechos humanos a bordo, pesca ilegal. O sea, y ese barco está basado en Montevideo. Y volviendo a tu pregunta, hoy el único puerto que recibe a esta flota en todo Sudamérica es Montevideo, lamentablemente. ¿Por qué van a Montevideo? Porque no hay control de ningún tipo, no hay inspecciones, no se sabe lo que descargan, no se revisan las condiciones de vida a bordo. Entonces, bueno, por eso los países les tienen que prohibir. Bueno, ahí está en la calle, Milko, por eso se nos está entrecortando. Y estos barcos van a un puerto de Chile o de Argentina, tienen que cumplir las normas que cumplen todos los barcos pesqueros de nuestros países. Los inspecciona Prefectura por las cuestiones de seguridad, los inspecciona SENASA, y claro, en Uruguay no hay ninguna inspección, entonces van a Uruguay. Además están exentos de pagar impuestos y bueno, por eso es el puerto llamado puerto pirata, digamos. Claro. Mirá vos. Milko, vamos a sumar a otro compañero de acá de la mesa. Se trata de Alexis Togel, que no está acá en Comodoro, creo que está en Buenos Aires. Quería hacerte una consulta también. Alexis, te escucha Milko. Buenas, ¿cómo están? ¿Se escucha bien ahora? Sí, perfecto. Sí, mucho mejor. Bueno, ¿qué tal, Milko? Bueno, por un lado, agregar un comentario respecto a esto de las acciones y las acciones diplomáticas. Creo que si bien, como decís, hay conciencia desde la ciudadanía, lo que no hay es acción concreta, porque por ahí lo escuchamos en la radio o cerramos la pestaña de YouTube, en este caso, que están escuchando el programa por ahí, y nuestra vida, como es algo que pasa a leguas, a millas de nuestra realidad, enseguida se olvida y no se exige a los funcionarios que justamente hagan algo más efectivo respecto a esto, que podría ser, por ejemplo, no sé si está haciendo, imagino que sí, pero no sé si está haciendo el tema de reuniones diplomáticas con Uruguay para que deje de recibir por lo menos determinados barcos o algún listado que ya están identificados, por ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también falta justamente entender que no es solamente esto de la pesca, sino el impacto que genera el abuso del mar a nivel global, no solamente a nivel local o a nivel latinoamericano en este caso, sino a nivel global en un montón de otras cuestiones. Y relacionado a esto, yo también quería preguntar algo que había comentado que tiene que ver con el fenómeno del Niño también, que es algo que se está por acercar, porque aparentemente va a suceder entre los meses de mayo y junio, que tiene una serie de consecuencias muy drásticas y devastadoras en algunos lugares, pero que entiendo que tiene un origen también en el cambio de temperaturas o corrientes marinas. Me gustaría por ahí que nos cuentes un poco de esto, teniendo en cuenta que bueno, ya ampliamos bastante el tema de la gravedad del abuso de la pesca en esa zona. Bueno, Alexis, son varios temas, como decías. Voy a empezar por el último, que es esto del efecto del niño y la niña. Es un efecto que se da naturalmente, que no tiene influencia del ser humano. Lo que ocurre es que este efecto se ve intensificado por los impactos del ser humano en el océano. Y bueno, el océano hoy tiene 3 problemas más graves. Uno es la sobrepesca, la sobreexplotación de los recursos, el otro es la contaminación y el otro es el cambio climático. El océano hoy está aumentando no solo su temperatura, sino también su acidez, está absorbiendo grandes cantidades de dióxido de carbono, está absorbiendo grandes cantidades de calor. Si no fuera por el océano hoy la situación del planeta sería bastante peor de lo que está ocurriendo. Y este impacto del cambio climático hace que el efecto del niño o de la niña, en algunos casos, la niña trae más sequías y el niño trae más humedades a nuestra región, hace que se intensifique, que tenga peores consecuencias. Y bueno, después sobre lo otro, ahí es donde viene la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tratar de tener una forma de vida que tenga un impacto lo menos dañino con el medio ambiente.
Sí, con respecto a eso también me imagino que hay posibilidades de hacer una trazabilidad de los productos del mar y algo por el estilo. Me imagino que hay varias acciones que se pueden llevar adelante en paralelo como para reducir este impacto, para tratar de mitigar o que no sea tan grave o tan grande el abuso y la inserción de barcos extranjeros en nuestra zona. Pero bueno, como bien decías vos, es cuestión de que los que tienen que hacerlo se pongan a trabajar en eso y de diversas maneras, no exclusivamente en emitir comunicados a China o al país que está generándole la invasión, digamos, la intrusión, sino un montón de otras acciones que se pueden hacer en paralelo para mitigar y también concientizar o llevar a la acción a las personas que puedan hacerlo, ¿no? Bueno, justo me recordaste que también hay un proyecto de ley para que Argentina implemente un sistema de trazabilidad en los productos de la pesca. ¿Qué es esto, la trazabilidad? Saber de dónde viene y todos los pasos que da hasta que llega al consumidor. Y esto es importante no solo para luchar contra la pesca ilegal, sino también para proteger a los consumidores, que lo que están consumiendo sea el pescado que están consumiendo, que sea sano, que no tenga ningún contaminante. Para darles una idea, en Argentina se hizo un estudio hace muy poco de CONICET, el 38% de lo que se vende en pescaderías del interior del país no es lo que se le está vendiendo al consumidor, o sea, se están vendiendo especies que no son las que se les vende, digamos, ¿no? Así que eso se soluciona con la trazabilidad. Y la trazabilidad sirve para luchar contra la pesca ilegal, o sea, la pesca no regulada, esta flota que estábamos hablando recién. No hay una única solución que va a resolver el problema, sino hay un abanico de aspectos que si uno va avanzando en esos aspectos, se va a llegar a una solución en algunos años. Uno de ellos es esto que mencionabas de la trazabilidad en la pesca, porque ¿qué ocurre? Todo lo que pesca esa flota, al no estar regulada, no estar controlada, nadie sabe qué barco lo pescó, cuándo, cómo, a qué otro barco lo trasladó, si fue ilegal, si no fue ilegal, si fue en temporada que afecta negativamente a la especie, que estaría prohibida. Y en cambio, si nuestro país y los países que realizan pesca legal, que exportan, que hacen todo en blanco, que pagan impuestos, el tener un sistema de trazabilidad va a ser una ventaja y esto es una demanda de los consumidores. Los consumidores van a poder elegir, voy a consumir pescado que viene de pesca ilegal, no declarado, voy a consumir pescado de países que cumplen con las normas, que tienen a los trabajadores en condiciones dignas de trabajo a bordo de las embarcaciones. Entonces, ese es otra solución a este problema, lo que mencionabas vos, resolver y avanzar en la trazabilidad en la pesca, también un proyecto que hoy está en el Congreso de la Nación. Y también para sumar, Milko, digo esto de cómo como sociedad observamos lo que pasa en el mar. Por ejemplo, ha pasado en los últimos meses en Comodoro que han aparecido distintos integrantes de la fauna marina sin vida en las costas. Y digo ahí cómo hacemos el seguimiento de los calamares, de los abadejos, cómo son parte de una línea alimenticia, de una cadena alimenticia que al no estar y al sobreexplotar, esa depredación luego aparece en consecuencias alimenticias en distintos integrantes de esta cadena alimenticia de la fauna. Entonces eso también, cómo la sociedad en la que estamos mirando al mar podemos ver esas consecuencias que tienen que ver con esto justamente. Bueno, es como vos decías, toda la fauna marina y todo el ecosistema se ve afectado por esta sobrepesca. Por ejemplo, donde opera esta flota es la zona de alimentación de los elefantes marinos. También en esa zona cercano ahí hay varios barcos extranjeros que pescan abadejo sin ningún control y sin límites. Están pescando más de 20.000 toneladas al año, cuando Argentina tiene restringida la pesca porque se está recuperando la especie. La especie está en una situación delicada, tenemos un límite creo que de 4.000 toneladas, y al lado, afuera, la misma especie la están pescando sin límite. O sea, y estos son alimentos de otras especies. El calamar, por ejemplo, yo siempre menciono, está en el centro de la cadena alimentaria del océano, es el principal alimento de la merluza común. Lo que más come la merluza es calamar, y después también es alimento de otras especies de peces, delfines, tiburones, es alimento hasta del cachalote, que es la ballena de Moby Dick. O sea, este efecto que está causando esta flota, que lamentablemente no lo podemos medir porque nadie está a bordo de estos barcos, no te dejan subir, ni ellos llevan observadores, y no es posible auditar exactamente lo que pescan, porque el capitán pesca lo que quiere, descarta lo que quiere,
no hay ninguna documentación, él informa a su empresa armadora y la empresa informa lo que quiere a su gobierno, y a su vez estos gobiernos a veces son gobiernos no muy confiables que también informan lo que quieren. Entonces de esa manera nos es tan difícil o casi imposible medir el impacto. Sí sabemos que es un impacto terrible, porque imagínense 600 barcos en un pequeño pedacito de océano, sin ningún tipo de control, no solo depredando, sino también contaminando. Esta flota está permanentemente tirando toneladas y toneladas de basura, aceite, de todo. Imagínense, no hay control sobre lo que pescan, mucho menos sobre sus residuos, y tengo reportes de embarcaciones que han cruzado por la zona y han reportado la gran cantidad de basura flotante alrededor de esta flota. Milko, te agradecemos como siempre tu participación y el aporte realmente interesantísimo, y siempre tratando de buscar una solución a esta cuestión, ¿no? Esperemos que copiemos a Ecuador, eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería, yo he escrito sobre eso y lo hablo con los funcionarios. Tenemos un claro ejemplo de que se pueden hacer cosas. O sea, Ecuador en un año logró algo, en una situación mucho menos grave que la nuestra. Como le decían, en Ecuador son 300 barcos de China y acá son 600 de China, Corea del Sur, Taiwán y España, con ingreso de pesca ilegal permanentemente, ¿no? Como nuestra situación es más urgente todavía y no hemos logrado algo similar. Pero las soluciones hay, ya se están viendo. Yo les mencioné estos dos proyectos que van a servir para acercarnos a una solución. Van a tener un impacto en el agua, digo yo, cuando se prohíban los subsidios a esta flota. Recordemos que estos barcos están todos subsidiados por el gobierno de su país. O sea, el caso de China, el Estado les carga el combustible, imagínense. Los pescadores argentinos tienen que competir con los pescadores que hasta el combustible gratis tienen. Así que nada, lo importante es esto, saber que ya estamos hablando de soluciones, ¿no? Hace algunos años no hablábamos de soluciones, sino de un problema que era como un déjà vu. Sigue siendo un déjà vu, vuelve a ocurrir el problema, pero ya hay soluciones y ya hay debate sobre ellas. Gracias, Milko, un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Milko Schwarman, especialista en el tema pesca, de temas marinos, ¿no? También en algún momento fue integrante de Greenpeace, ha navegado entre esos barcos, ha tomado contacto con los marineros, así que nos deja un panorama claro de esta cuestión.